y chicas, bienvenidos a este su canal, Ana la Cubana. Muchísimas gracias por darle play a este video, a todos mis suscriptores que siempre me dejan unos lindos comentarios y también a los que están llegando por aquí, que son nuevos, que están aquí por primera vez. Les doy muchas gracias y los invito a quedarse. Hoy les traigo manualidades o DIY, espero que les gusten las ideas y que las pongan en práctica. Nos vemos ahorita, chicas. Chao. Para la idea número 1 vamos a reutilizar algunas velas usadas. Este recipiente de cristal en forma de corazón y estas velas rosadas y rojas para darle un poco de color. Las voy a cortar en pedazos pequeños para que se derritan más rápido, porque las voy a poner en baño de María. Y también porque voy a reutilizar las mechas. Aquí ya puse a calentar el agua y estoy poniendo todos los pedazos de velas en un pomo de cristal para mezclar los colores. Miren cómo ya están derritiéndose las velas. Yo voy poniendo los pedazos de vela poco a poco para ir mirando el color, porque no quiero que me quede tan fuerte. Las dejé aproximadamente 30 minutos hasta que se derritieron completamente. Ahora voy a pegar las mechas en el recipiente en forma de corazón, pero antes las estoy mojando de cera para que se pongan un poco duras y no se doblen cuando las esté pegando. Y las voy a pegar con silicona para que se mantengan en el lugar donde yo las quiero poner y no se muevan. Ahora vamos a vaciarla aquí en nuestro recipiente y vamos a formar una vela de color rosa en forma de corazón. Por favor, háganlo con mucho cuidado porque está muy caliente y se pueden quemar. La voy a dejar enfriar un poco y mientras tanto vamos con la idea número 2. Para esta idea vamos a necesitar 2 portarretratos. Uno se me rompió el cristal, pero no importa porque solamente necesitamos un solo cristal. Ahora vamos a pegar los 2 portarretratos. Yo lo voy a pegar con silicona caliente, pero ustedes pueden usar otro pegamento. Y le vamos a pegar este corazón que ya yo tengo recortado. Se lo vamos a pegar en el medio del cristal. También voy a utilizar estas perlas que me costaron 1 euro y las vamos a regar en todo el portarretrato. Si tienen más, pueden ponerle más. Ustedes más o menos calculen qué cantidad más o menos necesitan. Y en la tapa ya yo le pegué estas luces LED que miren, vienen con sus baterías y así las puse en la parte de atrás para cuando yo cierre el cuadro poderla encender y apagar. Ahora vamos a cerrar bien el portarretratos y así es como queda. Vamos a ver cómo queda la idea número 1 y la idea número 2 en nuestra sala decorada.
Para esta idea vamos a utilizar una copa y también vamos a usar una rosa plástica de cualquier color. Yo tenía esta rosa aquí en casa y la voy a usar. Como ven, no es nueva. Ahora yo voy a cortar todos los pétalos de la rosa para que sea más fácil cuando los vaya a pegar. Y también los estoy pegando con silicona caliente. También les quiero decir que si no tienen una rosa en la casa, en la tienda venden unos paqueticos que traen los pétalos sueltos, que salen muy económicos, y eso también lo pueden utilizar. Esta idea es preciosa. Se puede utilizar para brindar en una ocasión especial, como por ejemplo para el día de San Valentín o para una cena romántica, o también simplemente como decoración. Si ustedes quieren, al final le pueden poner las hojitas verdes. Yo no se las voy a poner, a mí me gustó así. Y así es como queda. Queda muy bonita. La pueden dejar así, pero ustedes saben que a mí me gusta el brillo, entonces le voy a decorar la parte de abajo con este brillito que tengo. Pero ustedes pueden utilizar, por ejemplo, cintas, algunas piedrecitas, con lo que tengan en casa. De lo contrario, la dejan así, que también luce muy bonita. Y así es como queda nuestra copa decorada. Miren qué preciosa. Para esta idea solamente vamos a utilizar esta cinta con piedrecitas, una tijera, un pomo de yogur que ya yo le corté el fondo previamente para no hacer el video tan largo, y también ya recorté un pedazo de la cinta del tamaño del pomo. Ya yo le cogí la medida y lo corté para no hacer el video tan largo. Y la vamos a ir pegando alrededor del pomo. Yo tengo una fuente de agua que se le rompió el cilindro de cristal, entonces se me ocurrió decorar este pomo para no comprar otro cilindro de cristal. Miren qué bonito quedó. Ahora vamos a ver
como se ve en la fuente de agua, y también vamos a ver la copa decorada. Para esta idea vamos a utilizar cartón y en él vamos a dibujar un corazón. Ya yo lo dibujé y lo recorté para no hacer el video tan largo. Y vamos a utilizar la parte de afuera. La parte de adentro la vamos a guardar para otra decoración, pero en este caso solamente voy a utilizar la parte de afuera. Yo corté dos porque el cartón era muy fino, entonces para que quede un poco más resistente voy a pegar dos iguales. Vamos a pegarlos muy bien. Yo los estoy pegando con silicona caliente porque, como ustedes saben, yo reutilizo las decoraciones y entonces no uso un pegamento fuerte. Pero ustedes pueden utilizar otro pegamento. Después que están bien pegados, vamos a forrarlo. Ustedes pueden usar tela, yute, cintas, hilo, pero yo lo voy a forrar con papel de aluminio. Voy a cortar unas tiras de papel aluminio, pero no tiene que quedarme perfecto porque después lo vamos a decorar y con la decoración se tapa bastante este papel. Y ahora lo voy a decorar con esta florecita de silicona que me costaron cada paquetico 1 euro. Estas florecitas vienen en paqueticos de 3 y vienen con su tallito, pero yo voy a doblarle el tallito, no lo voy a cortar porque después estas flores yo las reutilizo y me hacen falta con el tallito. Así que sencillamente los doblo y se los estoy pegando.
Miren qué sencilla y qué bonita quedó. Pero también le voy a poner estas palomitas, que ya ustedes la conocen, de otras decoraciones. Y también le voy a poner esta cadenita. Y le voy a poner este lacito. Déjenme en los comentarios cuál de las 5 ideas fue su favorita.